poderosa y santa. Nuestro pensamiento, Señor, ya hablamos, Señor, toda la meditación de la verdad. Sea tu nombre enaltecido, Señor. Y aquí tu vasija, Señor, úsala, Señor, para gloria y para tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, el domingo compartí un tema en La Vega y quiero compartirlo aquí en la iglesia, porque es un tema que nosotros necesitamos mucho. Y usted dirá, ¿por qué? Y es acerca de la calumnia. La calumnia, chisme, contienda, es el trigo demoníaco que el enemigo usa. Ahora, ¿dónde se manifiesta esto? Se manifiesta en la iglesia. En las iglesias muchas veces hay diferencia y muchas veces nos vemos mejores que otros. Cuando estamos trabajando para un solo Dios, somos un cuerpo y tenemos que andar en el espíritu como un solo cuerpo y un solo miembro, el cual el Señor dice que Él es la vid. Y la rama debe estar pegada a la vid. Ahora, como el Señor plantó al hombre en el huerto de Edén, ya Satanás había caído, pero en el huerto de Edén, porque el hombre fue establecido, conocemos que el primer pecado fue la manzana, pero no fue la manzana, sino, búsquense a Génesis 3, capítulo 3, y vamos a ver Génesis 3, y quiero que preste atención, porque vamos a ver el daño que nos causa esto a nuestra vida. Y vamos a ver por qué muchas de las cosas que Dios ha planificado y que tiene para usted y para mí no la hemos recibido. Dios ha hecho promesa. Dios en Efesios 4:13 dice, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. O sea, en nuestra vida tenemos crecimiento constante hasta llegar a la estatura del varón que es Jesús. Pero ¿por qué vemos que pasan los años y los años? Muchas veces estamos estancados y no hay crecimiento. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dios plantó a Adán y a Eva en el huerto de Edén no para que pecaran, no para que desobedecieran. Dios lo plantó con un propósito. Pero vamos a ver cómo este propósito se detuvo. Porque, fíjense, dice la palabra en Génesis 3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho. Aquí vemos una insinuación, con que Dios ha dicho, eso es una calumnia. Y cuando vemos, Él está poniendo en duda el carácter de Dios. Y cuando usted pone en duda la palabra de cualquiera de sus hermanos, usted está poniendo en duda el carácter de ese hermano. Y desde ese momento que usted pone en duda el carácter de esa persona, desde ese mismo momento usted deja de ver a esa persona como es. Satanás ya había sido derribado. ¿Por qué? Porque él quería hacer, aleluya, tomar el lugar de Dios. Y vemos que aquí hay una insinuación, y cuando yo pongo una insinuación, aleluya, estoy poniendo el carácter del hermano y quiero, aleluya, lo que el hermano quiere. Lo que el hermano quiere. Entonces el nombre de Dios. ¿Qué tenía Eva? Eva fue creada a la imagen de Dios. Satanás no. Aleluya. Pero lo que él quería era que esa creación del Señor no cumpliera el propósito de Dios. Dios tiene un propósito, aleluya, en cada uno de nosotros. Y de momento que Eva puso atención a esta palabra, aleluya, viene calumnia, viene de hechizo, brujería. En el momento que Eva prestó el oído, fue como hechizada.
En el momento que hablamos de otra persona, estamos hechizados. Se nos olvida la palabra de Dios que dice, bendito sea el nombre de Dios, que no debemos hablar de nuestros hermanos, que no debemos criticar. Porque entramos en un estado de éxtasis, en un estado, aleluya, de hechicería, donde no tenemos ya control de nuestro cuerpo. Alguien ha tomado el control. Ese alguien es el enemigo. ¿Por qué? Porque él fue el primero que insinuó, hermano, y tomó la palabra para insinuar con que Dios ha dicho, con que mi hermano ha dicho, con que mi hermana ha dicho. Y esta palabra le costó a Eva, fue sacada del huerto. Esta palabra no solamente le tocó a Eva, sino que también contaminó a Adán. Y cuando decimos algo, hermano, en la congregación contaminamos a nuestros hermanos y detiene la obra del Señor. En número 12, bendito sea el nombre de Dios. Si pueden buscar el número 12, encontramos, bendito sea el nombre de Dios, encontramos a María y Aarón. María y Aarón, la Biblia dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer causita que habían tomado, porque habían tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. Fíjense que aquí solamente por Moisés, o sea que estaban usando la misma palabra que Satanás usó en el huerto. Ahora bien, en el huerto la dijo Satanás. Ahora aquí está usando Satanás a un miembro de la iglesia, a un miembro del pueblo de Dios, a alguien que estuvo atento en el nacimiento de Moisés, a alguien que estuvo cuidando a Moisés cuando estaba en el río, a alguien que estuvo siguiendo a Moisés cuando la mamá lo puso ahí, y quien fue a donde la princesa para decirle que ella lo niñera. Hablando alguien, aleluya, un ministro de la iglesia es como ver a otro nacer. Y este ministro era Ana, y María dice, aleluya, solamente por Moisés ha hablado Dios. Solamente por Moisés ha hablado Dios. Y fíjense que esta palabra la escuchó el Señor. Y hablando Jehová, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. No ha hablado también por nosotros. Y lo oyó el Señor. Quiero decir, hermano, que cuando usted habla de su hermano, Dios lo escucha. Dios lo escucha. ¿Usted sabe por qué Dios lo está escuchando? Porque la Biblia dice que usted y yo somos la niña de Jehová, la niña de los ojos de Dios. Y Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y Dios va a guardar a su pueblo que le es fiel. Y aquí María y Aarón están hablando de alguien que era fiel en el camino del Señor. ¿Cuántas veces murmuramos, levantamos calumnia contra nuestros hermanos? De hermanos fieles que caminan y murmuramos y criticamos sin pensar. Y dice la palabra del Señor. Entonces Jehová descendió en la columna, en el capítulo 5, en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él le dijo, oí ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, no por figura, y verá la apariencia de Jehová.
¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo José? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón. Aleluya. Fíjense ahí, hermano. La lepra en Israel, una persona con lepra era apartada del pueblo totalmente. No podía estar en la sociedad. Tenía que usar una campanita para que cuando caminara sabiera, la gente supiera que el que tenía la campanita era una persona contaminada y que no podía estar en el pueblo. Aquí el Señor tiene a María, y cuando María se aparta de la presencia de Dios, el Señor se aparta, inmediatamente viene el pueblo de María lleno de lepra. Pero esta lepra, hermano, en ese momento era natural. Ahora me pregunto, ¿cuántas veces hemos murmurado nosotros, levantado calumnia contra nuestros hermanos? Y esa calumnia nos llenamos de lepra por dentro. Lo único que María en ese momento se podía ver, y la gente podía palpar que estaba en pecado. Pero muchas veces pecamos, bendito sea el nombre de Dios, y sigamos pecando, y nos llenamos de lepra. ¿Y estamos dónde? En la iglesia. Lo que estoy diciendo, hermano, es: ¿dónde estaba María? En la iglesia. ¿Quién era María? Una columna de la iglesia, una figura importante en la iglesia. Tanto Aarón como María, el sumo sacerdote. Lo que quiero decir, hermano, que esta calumnia no busca, no importa el rango que usted sea, no importa los años que usted tenga en la iglesia, no importa que usted llegue ahora, no importa que tenga 30 años. En el momento que usted le abre la puerta al enemigo, él va a usarlo para detener la obra de Dios en su vida, para que la gloria de Dios no esté con usted, para que el Señor se aparte de usted. La Biblia dice que el Señor se apartó de María y de Aarón. Y cuando el Señor se aparta, dice Aarón: ay Señor, no haga que nazca como el que nace ya muerto. ¿Cuántas personas están en la iglesia, están muertos por el pecado? Porque se ha llenado de este espíritu y le ha dado lugar al enemigo. En nuestros hogares, en nuestros hermanos, con nuestros amigos, hermanos, cuidemos nuestra casa, cuidemos nuestra familia, cuidemos a nuestros hermanos. Pero lo más grande, hermano, es lo que vamos a ver luego. Lo que dice la palabra del Señor en el 11. Y dijo Aarón a Moisés: ay Señor mío, no ponga ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Como dice, ¿qué fue lo que dijo? Locamente. O sea, una persona sin razón, una persona que no pensó en lo que estaba diciendo, la actitud y la consecuencia. Es lo que está diciendo. No pensaba en la consecuencia, no estaba en mi razonamiento. Y por eso le decía ahorita que cuando el enemigo lo toma a usted, te queda como hechicero. Y dice, y aquí lo vemos la palabra que dice: no pensamos, no estábamos en nuestro razonamiento, no estábamos en tu presencia, estábamos hechizados. Y odiamos la hechicería porque digamos que la hechicería es del enemigo, pero está dentro de nosotros muchas veces. Y le damos lugar en nuestra vida muchas veces. ¿Se sabe por qué? Porque no vamos a criticar, no nos gusta criticar, porque eso está en el viejo hombre. Pero la palabra de Dios dice que tenemos una meta. Y la meta es que cada día, dice la palabra de Dios, debemos ir caminando hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Pero ¿qué detiene la obra, hermano? La Biblia dice en el verso 13: entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo: te ruego, oh Jehová, wow, qué humildad, qué amor por la obra de Dios.
Moisés ni siquiera lo pensó, ni siquiera miró lo que el hermano había dicho, ni siquiera le dio lugar a lo que ella había dicho. Pensó que había un alma que salvar, hermano. ¿Y qué me quiere decir eso, hermano? Cuando alguien venga y me critique, que entonces no le demos lugar. No le dé lugar en su corazón porque puede dañarse. Clame al Señor, porque dice la palabra de Dios que debemos orar por nuestros enemigos. En una ocasión, este predicador que predicaba en radio, David Greco, predicaba una palabra en una ocasión. Dice que la opción más grande no es cuando usted está ayunando, aleluya, o orando. Él decía que la opción más grande es cuando usted está orando por alguien que le ha hecho daño. ¡Wow! Gloria al Señor. Él decía, la unción más poderosa está no cuando usted está enfermo, no cuando usted está haciendo cualquier cosa, sino cuando usted está orando por aquel que le ha maltratado. ¡Wow! Y es verdad, porque cuando usted está orando por alguien que le está haciendo daño, usted está muriendo. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Y la iglesia necesita morir, porque el grano de trigo que no cae en tierra y muere no da fruto. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Respondiendo Jehová en el verso 14 a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Aleluya. Se echará fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. ¡Wow! Hermano, esto es grande. Miren, pero vamos a seguir leyendo para concluir. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ella. Fíjense, hermano, por 7 días María estuvo fuera del campamento. La Biblia dice que por la noche había un fuego que le daba calor, que lo cubría de los animales. Por 7 días estuvo expuesta, fuera de la gracia de Dios, fuera del campamento. Pero lo más grande, hermano, que durante esos 7 días que el pueblo tenía que caminar, imaginemos que el pueblo caminaba 20 kilómetros diarios, por 7 días, ¿cuántos son? 140 kilómetros. Eso es decir que vamos a ver de aquí a la capital. Entonces, durante esos 7 días el pueblo estuvo parado. El pecado de María pasó a todo el pueblo, detuvo la iglesia completa, la congregación completa. Eso quiere decir que cuando mi hermano peca, aleluya, insinúa algo, la iglesia entera lo sufre porque somos un cuerpo. Pero lo más grande no es eso, hermano, que cuando hay un pueblo que no está caminando, bendito sea el nombre de Dios, se vuelve holgazán, se vuelve, aleluya, bendito sea el nombre de Dios, curioso, se vuelve, como dice la palabra de Dios, como medio perezoso, y deja de leer la palabra, y deja de orar, y deja de hacer lo que estaba establecido por Dios. Cuando Dios dice, bendito sea el nombre de Dios, que vayamos, que caminemos, que no se detenga la obra del Señor. La iglesia del Señor se detuvo. Y quiero que vayamos a Segunda de Samuel para que veamos cuando alguien está en holgazanería, cuando alguien está, aleluya, en vez de estar en guerra. La Biblia dice que el hombre que está en Cristo está en guerra 24 horas. Dios ha llamado a un pueblo para que esté en guerra y esté peleando. Cuando el pueblo no estamos haciendo, estamos inventando. Y comienzan a inventar. ¿Y por qué se vuelve un pueblo holgazán? Y por eso no veo el crecimiento de Dios.
ha declarado, no lo podemos ver. Y comenzamos a bostezar. Y dice en el 11, fíjense que dice la palabra de Dios, es 2 de Samuel, capítulo 11. Vamos a ver qué sucedió con el ciego, porque en este camino no hay estatura, no hay rango. Que Dios dice que somos templo del Señor y que cada uno debe velar. Y cuando no estamos velando, aleluya, no estamos en la obra donde Dios ha establecido, ¿qué vamos a ver? El enemigo nos presenta cosas. En el capítulo 11 dice que aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, sitiaron a Joab, pero David se quedó en Jerusalén. Fíjense que dice, pero David se quedó. ¿Era el lugar de David ese? ¿Era el lugar de David ese? No era el lugar de David ahí. El lugar de David era ahí en la guerra. Y por eso muchas veces, aleluya, viene consecuencia de nuestra vida porque estamos en el lugar que Dios nos ha puesto. Y esto lo pagó David con creces. Aleluya. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, oiga lo que sucedió, que al caer la tarde que se levantó, donde la tierra donde estaba siendo acostado. No, es una tarde. Y David se levantó, hermano. ¿Por qué se levantó? Porque no estaba en guerra. Y hermano, yo quiero que ustedes pensemos esto. Porque muchas veces están pasando consecuencias en nuestra vida. Y usted le pregunta, Señor, ¿por qué? Hermano, cuide cómo mira, cuide cómo habla, cuide cómo piensa. Bendito sea el nombre de Dios. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba, aleluya, sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrazo a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Aleluya. Esto fue plan del enemigo. Tú te quedas en tu casa, ¿verdad? ¿Y sabes qué? El enemigo está planeando. Él tiene una cuadrilla de demonios que se sientan a planificar. Y están buscando la mínima brecha para la cual, aleluya, caernos y presentarnos cosas que no son de Dios. Y no nos va a poner cosas feas, nos va a poner cosas que nos llenen nuestra vista. Y ahí vemos como este pecado influye en nuestra vista. Influye en nuestra vista. ¿Qué está influyendo en nuestra vista? ¿Qué estamos mirando? ¿Qué estamos mirando, hermano? Que la obra de Cristo está detenida en la iglesia del Señor. Aleluya. Que se levantó y paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se bañaba, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Besasar, hija de Eliab, mujer de Uría. Le está diciendo, es la esposa de uno de tus siervos. En otras palabras, le está diciendo que esa mujer no es tuya. Pero cuando el pueblo no está caminando en lo que Dios ha puesto, sino que se ha dejado influenciar, no piensa. No puede pensar. ¿Por qué no puede pensar? Porque ha entrado en un estado de hechicería, hermano. Ha entrado en un estado que ha perdido el razonamiento. ¿Cuánto hubiese dado David luego porque sus hijos, uno de sus hijos lo persiguió, otro mató al hermano?
otro le violó a una de sus hijas. ¿Cuánto hubiese dado David por haber cambiado su vida? Hermano, ¿cuántas cosas están sucediendo en nuestra vida? Aleluya. Que no ha sido la voluntad de Dios, sino que nosotros la hemos provocado. ¿Me entienden? Ahora vamos a ver, bendice el nombre de Dios, cómo afecta nuestros oídos la calumnia. Vamos a ver cómo afecta a nuestros oídos. La Biblia, cuando afecta a nuestros oídos, hermano, está afectando, aleluya, algo muy precioso en nuestra vida, porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. Y el enemigo no quiere que su fe crezca. Porque cuando usted tiene fe, tiene puesta la mirada en Cristo Jesús. Y Él quiere afectar su oído. Porque nuestro caminar no es por vista, es por fe en el Señor. Y si Él logró afectar su oído con lo que ha declarado, aleluya, va a ganar la guerra. La Biblia nos dice en Primera de Reyes, gloria al Señor, si puede usarlo, en Primera de Reyes, puedo usar, capítulo 19. Gloria al Señor. Alabado el nombre de Dios. La Biblia dice, en Primera de Reyes, en el capítulo 1, acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. ¿Qué era lo que Elías había hecho? Había cumplido el plan de Dios, el propósito de Dios. Y cuando estamos cumpliendo el propósito de Dios, eso va a resonar sobre el enemigo. Inmediatamente el enemigo, usted lo pone en letra grande, tenemos que luchar, tenemos que derrumbar esto. No nos cuadra esta persona en la iglesia del Señor, tenemos que detenerla. ¿Por qué? Porque había derrumbado 400 Baales de Acera y 400. Y los 900 le cortó, aleluya, Elías la cabeza. ¿Y qué hacían esos 900? Tenían el pueblo confundido y no sabían si adorar a Dios o estar en el Señor. Y eso pasa, hermano. Esta confusión. Cuando entramos en ese lugar, no sabemos quién servir. Si servimos a Dios. Elías dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis sin 2 años? Si Dios es Dios, servirá a Dios. Y si bajare, entonces servirle. ¿Por qué, María? Porque el pueblo había entrado en el estado de hechicería y se había olvidado de cómo Dios lo había sacado de Egipto. Nos olvidamos de las cosas grandes, preciosas que Dios ha hecho en nuestra vida, de cómo Dios lo ha sanado, de cómo Dios lo ha guardado, de cómo Dios ha peleado por nosotros, de cómo Dios lo ha sacado del mundo de Egipto. Se había olvidado el pueblo de cómo Dios lo había sacado, porque el enemigo había logrado afectar su oído, había quitado la fe. No nos dejemos robar la fe. No nos dejemos robar lo que Dios nos ha hecho. Y dice la palabra, y digo, acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces dio Jezabel a Elías y un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añada, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Oiga, una palabra que declaró, pero esta palabra penetró el oído de Elías. Y cuando Elías le dio lugar a esta palabra, entró el temor. El temor, aleluya, no el temor de Dios, el
temor. Porque cuando ese hombre de Dios, aleluya, cuando ese hombre viejo pecaminoso, usted le da lugar, es como si usted quitara al hombre que nació. Y en ese momento, el hombre que había parado 3 años y medio del agua, que había, aleluya, descendido fuego, no estaba ahí. ¿Qué pasó? Estaba el hombre vivo. Estaba el hombre vivo. ¿Y dónde estaba el hombre espiritual? Había penetrado la palabra de Dios y había entrado en un estado, aleluya, de hechicería, y estaba sin razonamiento, no podía actuar, no podía caminar. ¡Wow! Gloria al Señor. Y se sentó, aleluya. Y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. ¿Qué fue lo que se dijo? Salvar su vida. ¿Qué dice Jesús palabra? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cree usted que vivirá? Jesús dice: no le tema que tiene poder para matar el cuerpo, sino que tiene poder para matar el cuerpo y también echar el alma en el fuego del infierno. Y aquí vemos cómo Elías, el hombre de Dios, la Biblia dice, no está, tuvo que huir. Pero Elías había entrado a la presencia del rey muchas veces, había entrado delante de Jezabel muchas veces, había declarado palabras delante de Jezabel, había ahí entrado y se había reunido con el pueblo cuando estaban los Baales, pero estaba caminando el hombre muerto en el poder del Señor. Cuando estaba en el poder del Señor, no miramos el peligro ni miramos lo que nos pueda afectar, porque nuestras vidas están seguras en Cristo. Solamente podemos sentirnos inseguros cuando no estamos en el Señor, porque entre el hombre débil y la Biblia dice que en Cristo nosotros somos más que vencedores. Y la Biblia dice que el hombre dijo: bueno, voy a huir, pero no fue el hombre de Dios, el hombre, sino el hombre anterior, la criatura vieja que estaba ahí. Gloria al Señor. Y se fue por el desierto un día y caminó y vino, aleluya. Y aquí luego un ángel tocó y le dijo: levántate, aleluya. Y después, en el 8, se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, en el monte de Dios. Aleluya. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. ¿Dónde estaba Elías? ¿Dónde estaba el hombre de Dios? Escondido en una cueva. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Estamos escondidos de la presencia de Dios? ¿Estamos seguros de que tenemos Dios vivo? Porque esta palabra, hermano, Dios la trajo porque nosotros la necesitamos. La iglesia de Dios necesita reencontrarse nuevamente con el Señor. La iglesia de Dios necesita arrepentimiento de nuevo. La iglesia de Dios necesita recomenzar de nuevo. En el momento que volvió María, que fue perdonada, ¿qué pasó con el pueblo? Comenzó de nuevo a caminar. Por eso necesitamos el perdón, hermano. Porque cuando somos perdonados comenzamos a caminar. Hay cosas que debemos pedirle perdón al Señor para volver al camino de Dios. Y Elías estaba en una cueva. Alabado sea el nombre de Dios. Y él dice: y vino Balaam de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Oiga lo que dice: ¿qué haces aquí, Elías?
Y usted se ha preguntado, ¿dónde está? ¿Qué hace usted ahí donde está? Usted se ha preguntado si está en el lugar que Dios quiere que usted esté. O si usted, no sé cómo está en su vida, si está en el camino de Dios, o esté haciendo algo que no le agrada a Dios. Usted se ha preguntado si lo que está haciendo Dios quiere que usted siga. Dios viene a buscar una iglesia santa. Una iglesia santa en el Señor. Aleluya. Y el Señor mismo tuvo que venir a sacar a Elías. Dios quiere sacar a la iglesia de donde está para que pueda caminar. Por último, porque muchas veces nosotros murmuramos y no oramos, pero murmuramos en nuestro corazón. En Lucas 5 encontramos a Jesús en la casa que estaba predicando. Jesús a un paralítico, en Lucas 5, verso 17. Ahí encontramos a Jesús que está en la casa y vemos que ya la fama de Jesús estaba por toda parte. Pero Jesús, la gente quería ver a Jesús y la puerta estaba llena. Y como la puerta estaba llena, ellos buscaron un lugar. Hay personas que se han rendido y declaran todos los caminos sin cerrar. No se han cerrado todos los caminos. Dios tiene una puerta. Ahora, ¿qué yo debo hacer? Buscar esa puerta. Y cuando esa puerta se abrió del techo, fíjense hermano, que esto es precioso. Y usted se preguntará, ¿por qué no se abrió esa puerta y se abrió la del techo? Wow, aleluya. ¿Por qué el arca tenía una puerta y la tenía en el techo? Para que el hombre pudiera mirar a Dios al cielo. Y en este momento la puerta que se abrió fue del techo. En otras palabras, Dios diciendo, con tu cuidado. Y el Señor dice, hombre, tu fe te ha salido. Wow. Un hombre precioso escuchó a este hombre afuera y le dijo, cierra la puerta. No, vamos. No, acósela, ¿por dónde tú entrar? ¿Y cuánta meditación escucharía este hombre? La Biblia no lo narra, pero seguro escuchó murmuraciones. O le dijeron algo, alguna palabra. No hay oportunidad de entrar. Pero yo digo que ese hombre cerró sus oídos. Digo, Señor, cierra mis oídos para no escuchar cosas que no vienen de ti. Yo quiero cumplir la obra de Dios. Yo quiero cumplir el plan de Dios. Y este hombre no escuchó. Igual que Bartimeo, le dijeron, cállate. Y él decía, maestro, cállate. El Señor no te escucha. Pero él seguía hablando. Wow, aleluya. Cierra sus oídos a palabra necia. No deje que el enemigo le tome su oído, le arrebate la bendición. Y cuando él estaba ahí, Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y esta palabra fue una palabra para las personas, los cristianos que estaban ahí, que decían ser lo que tenían la potestad de predicar. Fíjense, hermano, que todo lo que yo he narrado y todos los problemas que se ha declarado ahora, ¿dónde han estado? En la casa del Señor. En la casa del Señor. Y usted dirá, Satanás no está aquí. Cuando usted está aquí, su mente no está con el Señor conectado. Él está ahí. Cuando usted está ahí, su cuerpo está ahí, y usted está pensando lo que va a hacer en su casa. O lo que va a hacer. Está con usted.
Porque ¿quién fue que le abrió la puerta? Usted que le abrió. Y la Biblia dice, entonces los escribas y los fariseos, en el verso 21, los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecado si no solo Dios? ¿Dónde eran entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar? ¿Dónde? En su corazón. Comenzaron a pensar. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces se ha parado usted delante del hermano, la sonríe y usted comienza a criticarlo por él? Mira esto. ¿Y qué tal usted haciendo? Está fingiendo un amor. Está fingiendo que ama a su hermano. Pero como usted lo está viendo de otra forma, no lo está viendo por el carácter de Dios, no está viendo el amor de Dios. Y cuando usted lo está viendo en ese carácter, le ha quitado el carácter del Señor, entonces usted comienza a ver a ese hermano pecador. Usted comienza a ver a ese hermano como que no está bien. Usted comienza a ver a ese hermano que no está salvo. Usted comienza a ver a ese hermano todo lo defecto. Pero el problema es que Dios, cuando lo llamó, no está viendo santo. Y Dios, cuando lo llamó, está viendo una obra criminal. Ahora, el compromiso es caminar. Usted tiene que caminar para que eso que Dios ha declarado se cumpla en usted. Y el Señor dice la palabra de Dios. Jesús, entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y le dijo que cavilan en vuestros corazones. El Señor dice, yo conozco tu corazón, yo conozco lo que tú estás hablando, yo conozco lo que tú estás pensando. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? ¿Por qué estás cavilando? ¿Qué estás diciendo? Que yo no tengo poder. Y entonces dice, bueno, pues para que sepa que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, que es más fácil decir tus pecados, porque son perdonados, o decir, levántate y anda. Y este hombre, paralítico, cargado por 4 personas, se levanta. Dejemos que nuestros hermanos se levanten, y es decir, ayudemos a nuestros hermanos a levantar. Y esto no da un mensaje. Esas 4 personas ayudaron a ese hermano a entrar, a levantarse. Y la Biblia dice que debemos, aleluya, ayudar a levantar los brazos caídos. Sea usted esa mano amiga, ese pedazo de Dios, aleluya, que Dios lo quiere usar para levantar a aquellos que no pueden caminar. No lo murmure, no lo critique, no le dé lugar al enemigo. Sea el instrumento de Dios, como fueron aquellos 4 personas. El instrumento de Dios para que ese hombre pudiera caminar. ¿Cuántas personas han querido levantarse y nosotros los empujamos? Oh Señor, Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra. Gracias por cada hermano en el nombre de Jesús. Bendice a las personas que han escuchado la herencia. Permite que esta palabra penetre y llegue a su corazón. Muchas personas puedan ser salvas. En el nombre de Jesús.